Bueno, la palabra de esta semana es una palabra que habla sobre la verdad y viene en el Evangelio de Juan, capítulo 18 y el versículo 37. Como antecedente, aquí es Jesús delante de Pilato. Pilato ya había devuelto a Jesús a Herodes, porque él no encontró culpa en él. Herodes tampoco encontró culpa de él, aunque Herodes tenía ganas de conocer a Jesús por todo lo que se hablaba de él. Tampoco encontró culpa y lo regresó nuevamente con Poncio Pilato. Pilato inicia un juicio civil precisamente a petición del pueblo judío, de todos los judíos que estaban demandando el sacrificio de Jesús. Pero aquí en esta palabra hay algo muy importante que nosotros debemos distinguir. Aquí Pilato le pregunta a Jesús, luego, ¿eres tú rey? Pilato, porque estaba escuchando lo que decían los judíos de Jesús, que era el rey de los judíos. Y respondió Jesús y le dice, tú dices que yo soy rey. Pero aparte le dice Jesús, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Luego dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pero aquí el texto al que yo la frase a la que me quiero referir dice, para dar testimonio a la verdad. Jesús vino a dar testimonio a la verdad. Vino a cumplir la promesa que venía en las Escrituras, pero también Él vino a dar un testimonio a la verdad. Y dice que todos aquellos que son de la verdad, escuchamos la voz de Jesús. Todos los que somos de Jesús, vamos a escuchar su voz. Dice que el pastor conoce su voz y las ovejas lo siguen. Pero aquí también lo que podemos ver es que Jesús cuando dice yo soy, fue una declaración. Dice, así es que tú eres el rey, dice yo soy. Pero también se está refiriendo a que el reino de Jesús es un reino de la verdad, es un reino de verdad. La primera pregunta de Pilato, cuando dice, ¿eres tú el rey? Es una pregunta superficial, no es una pregunta profunda. Y fue una pregunta para investigar cuál era efectivamente la acusación que había contra Jesús. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue desalentadora. Dice, sí, efectivamente, yo soy rey. Pero también habla de una respuesta transparente. ¿Por qué? Porque en ese momento se estaba viviendo una tensión política, había una turba afuera de la casa de Poncio Pilato, donde estaban demandando sangre, estaban demandando sacrificio, estaban demandando un castigo contra Jesús. Un castigo que realmente pues no había forma. Pilato no lo encontró, como tampoco lo encontró Herodes. Él veían a él un hombre, pues a un hombre sin pena, un hombre inocente. Pero cuando Jesús también le dice que es rey, Él se está refiriendo a un rey de un reino mucho más permanente, de un reino que no era terrenal ni temporal. Y lo que vemos es que muchas personas han malinterpretado el reino de Dios como un reino terrenal. Aquí Jesús se estaba refiriendo al reino de los cielos, al reino de Dios, un reino más allá de lo que había aquí en la tierra. Jesús, dentro de esta discusión, vuelve a hablar de lo que era su misión, que Él había venido, cuál era su papel. Pero termina diciendo, hablando de la verdad, dice, todos en el lado de la verdad me escuchan. Todos los que escuchamos la verdad, estamos escuchando a Jesús. Y Pilato en el versículo 38 dice, ¿y qué es la verdad? Aquí no sabemos si era una pregunta sarcástica o si era una pregunta inocente, seria, sino sabemos que fue una pregunta que Poncio Pilato hizo, ¿qué es la verdad? Y así cada uno de nosotros debemos preguntarnos si verdaderamente entendemos el lenguaje de Jesús, entendemos el lenguaje de Cristo. Dice que los que
Los que sabemos la verdad, escuchamos su voz. Poncio Pilatos finalmente fue un hombre, pues todos conocemos el término, que se lavó las manos. Fue un hombre que fue indiferente a sus responsabilidades. Él no quería problemas, lo único que quería era deshacerse lo más rápido posible de Jesús para irse a su casa a descansar. Aquí nosotros, de la palabra, lo que debemos tomar es que no seamos como Poncio Pilatos, que no seamos indiferentes a nuestra responsabilidad de estar escuchando su voz, de estar estudiando la Escritura, de estar orando. ¿Por qué? Porque así como Poncio Pilatos se deshizo de Jesús, a veces nosotros con nuestra irresponsabilidad, nuestra falta de aplicación en lo que Él nos está enseñando, también nos estamos convirtiendo como Poncio Pilato. Poncio Pilato lo que hizo fue permitir que Jesús fuera sacrificado, fue permitir que Él fuera castigado. Y aunque Él quiso interponer un recurso menor al decir, bueno, pues aquí lo latigaremos y lo soltaremos, el pueblo estaba decidido a querer la sangre de Cristo, al pedir sacrifícalo, sacrifícalo. Nosotros, obviamente, bueno, Jesús ya se sacrificó por nosotros, pero no debemos desatender nuestra responsabilidad de escuchar su voz, escuchar el lenguaje de Cristo, la verdad.